clase, ¿no? Pero los que no tienen clase tienen que estar pues a tiempo, ¿no es verdad? Entonces, continuemos, ¿ya? Compartir, estamos presentando, ya, presento esto, ya están, ya lo sé, Ok, ¿tienen otra vez la imagen? Sí, Inge. Se ve. Entonces decía, bueno, un segundo gran grupo de obras que son bien importantes son puentes. Y aquí les voy a presentar el puentecito bonito que hay, el camino de Cochabamba a Misque, a Iquile, el puente Curi, en sí está después de Dacas, hacia la localidad de Curi. Puente bonito que se lo ha construido en volados sucesivos. Los que hagan estructuras de puente seguro van a aprender esa técnica. Son trozos que vamos vaciando cada 6 metros y todo con cables de tensado y se va uniendo acá, se va pegando los pedazos, por eso llamamos por volados sucesivos, ¿no es verdad? El puente ha quedado bien bonito, lo he usado mucho últimamente yendo hacia el sur del departamento de Cochabamba. Un poquito a mi gusto fallaron algunos detallitos porque está un poquito ondulada la plataforma, que es aceptable, porque es muy complejo, ¿verdad? Predecir la décima de milímetro la deformación que va a tener la obra como tal. Y está fundada, son dos pilotes importantes aquí, a la margen, llamemos la izquierda para nosotros, la derecha, y los estribos, ¿no? Está fundada sobre 4 puntos y se va trabajando esto, se coloca aquí una parte, un elemento de 6 metros de ancho y se coloca al otro lado, ¿verdad? Y se va tesando. Bien compleja la construcción, son pocas empresas que lo hacen bien. Este trabajo fue hecho por una empresa boliviana, la empresa Empotrec, no sé, que se llama creo del ingeniero Mayori, buena obra. Y a mí me tocó personalmente en este puente estudiar y rehacer todo lo que es las fundaciones de este puente, que vimos que estaba súper sobredimensionado con un costo tremendamente grande, ¿verdad? Entonces, me tocó trabajar activamente en este puente, resolviendo el problema de las cimentaciones, de los estribos, de los pilotes, y conociendo, además interactuando con los muchachos de estructuras, los buenos puenteros que hay, ¿no? Para hacer el cálculo y conocer qué iba a pasar con los apoyos. Bueno, la obra sigue ahí, está bonita. Aquí está la obra ya definitiva, ¿no? Que está en uso. Los que vayan al cono sur, vayan hacia Misque, a Iquile, van a pasar necesariamente por este puente Curi. Es un lindo puente, ¿no? Con una luz total de 250 metros. Vamos a tener presas, importantísimo para nosotros. Aquí la cosa ya se pone grande, donde necesitamos mucho la geotecnia y lo que estamos estudiando, vamos a estudiar en esta clase. Aquí les muestro la presa Misicuni, que está en pleno comportamiento, en plena operación. Bueno, ya son más de 2 años, vamos al 3er año que se empezó a rellenar. Actualmente debemos tener unos 135 hectómetros de agua. Y lamentablemente no podemos usarla para Cochabamba. Llega a veces con dificultad 600 litros segundo, 800 litros segundo, porque no se ha concluido toda la red de distribución del proyecto, ¿no es verdad? Tenemos la presa lista y debo decirles que la presa se está comportando en forma formidable, de acuerdo o mejor de lo que habíamos previsto. Esta presa de Misicuni, que casi todos ustedes deben conocerla, si algunos han ido conmigo o han visto muchos detalles, los que no han ido conmigo han visto a vuelo de pájaro la presa, pero está ahí, se comporta muy bien, una obra formidable, ¿no es verdad? Que va a servir para el agua potable para Cochabamba hasta el año 2040, 2045, supongo yo, y también para riegos, ¿no es verdad? Bien, esta presa, les decía, tiene 189 instrumentos instalados para cuantificar su comportamiento y comparar con lo que habíamos hecho como predicción en base a los modelitos que usamos, ¿no es verdad? En este caso todo ya es con modelos numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una obra donde, y no solo aquí, tal vez vale la pena que si tienen, espero que estén trabajando con lápiz y papel, también es bien importante
Cuando uno asiste a una clase, asiste a una presentación tipo PowerPoint, es necesario tener lápiz y papel y ir anotando todo lo que se dice sobre las imágenes que se van presentando, que son la ayuda didáctica, ¿no es verdad? Bueno, anótense aquí, es importante, toda obra civil importante, ahora importante, vamos a definir, ¿no? Tiene que ser instrumentada. Tenemos que medir comportamiento, de formación, de desplazamiento sobre todo, y medimos también esfuerzos, que es más caro medir eso. Se instalan instrumentos de medición en una obra. ¿Y para qué nos sirven estos instrumentos? Para obtener datos que me permiten conocer en forma ya no de especulación, de pensamiento, sino real, en forma real, cómo se está comportando la obra, en desplazamientos, por ejemplo. Y eso yo lo voy a comparar a todo el pronóstico que hemos hecho de esa presa de comportamiento, ¿no es verdad? Y si vamos a calificar primero nuestro modelo, el modelo matemático, el modelo de comportamiento que hemos usado, y por otra parte vamos a tener la posibilidad de definir muy bien su grado de seguridad, el grado de seguridad real de la obra. Para eso tenemos que instrumentar. Yo, por ejemplo, soy de la opinión y espero que las guías, por fin estamos escribiendo guías de diseño para la geotecnia. Hemos empezado ya la parte de la guía para las cimentaciones superficiales y después vendrán muchas más guías. Tenemos un plan de trabajo largo de 3, 4 años. Es un grupo nacional, profesionales de todos los departamentos que están en la comisión, y la idea es de que prescribamos lo que debe tener una obra. Bueno, lo que es obra grande, por ejemplo, para mí, edificio mayor a 5 o 6 pisos, ya tiene que tener instrumentos, ya tiene que tener celdas de presión, ya tenemos que poder medir la presión real. Yo, claro, voy a comparar lo que estoy midiendo, lo real, esta vez, con lo que habíamos predicho, ¿no? Con la predicción, para ver cuál es el grado real de comportamiento y de seguridad de la obra, ¿no es verdad? Aquí les voy a mostrar otra presa. Esta presa ya hemos hecho cabalmente una semana, el lunes pasado, la recepción definitiva ha sido entregada. Esta es la presita que está dando agua potable al pueblo de Aiquile. Tuvo muchos problemas. Hubo problemas acá. Mire, esta presa la empezaron a construir pequeña, 22 metros de altura. Empezaron a construirla el año 2014. El sábado pasado recién hemos hecho la entrega definitiva. El próximo viernes 18, conmemorando el aniversario de la gesta libertaria de Cochabamba, se va a ser inaugurado con bombos y platillos el próximo viernes 18. La gente de Aiquile muy contenta porque finalmente tiene una presa, y tuvimos que intervenir. Yo empecé a trabajar en esta presa cuando en 2017, cuando empezaron a tratar de llenarla y empezaron a haber un montón de fugas, increíble, estaba muchos problemas, la presa muy bien construida, debo reconocer, pero habían estudiado muy mal el subsuelo, no habían estudiado nada bien las características geohidrológicas del subsuelo, entonces todo el agua se pasaba por abajo, ¿verdad? Y eso generó un lavado de material de relleno de esta presa. Tal vez tengo que perder un minuto. Esa presa se llama CFDR, quiere decir presa de pantalla de hormigón, presa de enrocado con pantalla de hormigón. Es Concrete Face, Rockville Dam, RD esta marca, Concrete Face. Esta es su pantalla. Y esta pantalla de hormigón, de 30 centímetros de espesor, era atravesada por la Torre de las Compuertas, ¿ya? Y fundado en roca, muy bien fundadito, pero resulta que está muy fundado, o sea, una rigidez totalmente diferente. El relleno de la presa fue muy bien compactado, sobre el cual se colocó la pantalla de hormigón. ¿De acuerdo? Esa pantalla que la ven acá. Pero como había y en el plinto que se llama, bueno, alguna vez vamos a hacer este año un ejemplo de esto. Yo creo que es lo mejor para que comprendan todo, que ustedes ahora vamos a poder hacer. Micaela, yo creo que ahorita no sé qué programa podemos usar lo ideal sería el Face, ¿no?
para que los estudiantes aprendan. Sí, está bien, Doc. Yo creo que esta presa, como tengo mucha información además de la presa Micaela, he hecho las modelaciones, hemos hecho todo, vamos a hacer, yo creo, 2 proyectos interesantes, importantes, completos este semestre, eso se me ha ocurrido, para darles, ¿no? Esa idea es que capten, no a nivel de especialista, pero como ingenieros civiles generalistas, para que sepan qué ha pasado. Bueno, hay una gran gradiente de presiones en lo que llamamos el plinto, el zócalo, o sea, aquella construcción que tenemos al pie, aquí abajo, en el límite de este plano, con la fundación, con el terreno natural, que lo llamamos plinto, ¿ya? Es una distancia muy corta donde tenemos que salvar la diferencia total de altura de aguas, de presión de aguas entonces, entre un embalse totalmente lleno, que tendría que estar por acá, aquí, esto está medio vacío, ¿no? Y la parte de aguas abajo, que es presión atmosférica. Entonces se lavó, hubo una presión tan grande porque estaba mal impermeabilizada, la cortina no estaba bien hecha de impermeabilización, y empezó a lavar material y la losa alrededor de la torre se hundió. Hubo un asentamiento diferencial muy grande y fue tan grande ese asentamiento que logró romper las juntas entre las paredes de la torre y la losa misma. O sea, estábamos en una situación bien crítica. Hemos tenido que reparar todo esto y reformular toda la cortina de inyecciones, hacer otra cortina con un presupuesto adicional grande. Por suerte encontramos comprensión de un banco financiador, que es la CAF, que estuvo dispuesto a prestarnos más dinero, si quieren ustedes, para concluir la obra, ¿verdad? Bueno, los que son de allá, aiquileños, misqueños, los misque no tanto, siempre sigue habiendo la pelea entre Misque y Aiquile un poco, ¿no? La disputa entre los dos. Pero sobre todo aiquileños, el Cono Sur, el viernes 18 se va a inaugurar entonces ya oficialmente esta obra. Tenemos túneles. Es otro tema importante. Diga. Cuando ha financiado el banco, digamos, ¿cómo van a hacer el pago? ¿Cómo es eso? Una duda nomás. Mire, no, la obra ya tenía un financiamiento de la CAF, ¿no? Del Banco de Desarrollo de Corporación Andina de Fomento. El modelo de financiamiento para esta presa fue el siguiente: 80% el banco, que es un aporte, un apoyo que del gobierno central, si quiere usted, 15% la gobernación y 5% la alcaldía, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, se faltó dinero, la obra no podía quedarse inconclusa. Hicimos los estudios técnicos necesarios de justificación, por suerte trajeron expertos del exterior, los de la CAF, coincidieron con nosotros lo que debería hacerse para que la obra sea útil, porque no podía quedarse ahí la obra como un elefante blanco y teniendo la población sin agua, ¿no es verdad? O sea, tuvo que hacerse. Entonces, el financiamiento es ese. Normalmente, por las características de la economía boliviana y las condiciones socioeconómicas de muchos lugares, el gobierno central asume la responsabilidad de gran parte de la inversión, o sea, del préstamo que se hace. Normalmente nos hemos hecho préstamos, en este caso la CAF, en buenas condiciones, ¿no? En buenas condiciones de interés y condiciones también de temporal de pago, de repago de esta deuda, ¿ya? Aquí ha entrado también algo de lo que recibió todavía la gobernación por conceptos del IDH, o sea que es copropietaria, ¿no? La gobernación ha participado y también la alcaldía. Ahora, la alcaldía va a ser, junto con la gobernación, los responsables de la buena operación y mantenimiento de la presa. Nos faltó harta plata, porque la obra, ¿verdad?, tenía un presupuesto muy bajo para la construcción, que fue uno de los motivos por el cual no se hizo muy bien la obra. O sea, no iba plata y dejaron, sabían que seguramente que tenían que inyectar más cemento y hacer lechada de cemento, pero faltó el dinero. Y de hecho, el estudio estaba muy deficiente. Y le cuento solamente una cosa. En el estudio decían que tenía que inyectarse 7 toneladas de lechada de cemento, ¿ya?
con el dinerito del proyecto lograron inyectar 28 toneladas. En la fase complementaria demostramos con los datos, con mayor información, con mayor perforaciones, mayores inyecciones de permeabilidad, ilusión. Vamos a hablar de estas perforaciones en esta clase, en nuestra clase, en el capítulo de ensayos de campo. Hemos llegado al final, en la segunda campaña de inyectar otra vez 10 veces más de lo que habían inyectado durante la construcción. Imagínese usted. Aquí este es el mejor ejemplo de la importancia que tiene el hecho de hacer un buen estudio en la fase de preinversión, en la fase de estudios. Tenemos que trabajar intensamente en el campo para conocer realmente lo que hay abajo, ¿no es verdad? De eso vamos a charlar en uno de los capítulos, ¿no? Ordenadamente, los ensayos geofísicos, no destructivos y destructivos, que son perforación, sacar muestra, analizar con cuidado, hacer ensayos de laboratorio, etcétera, etcétera. Porque eso nos va a garantizar tener la realidad tal como es, con ciertas incertidumbres, porque realmente siempre andamos extrapolando las cosas, ¿no es verdad? ¿Ok? El mensaje aquí tendría que ser, por favor, ustedes que pronto van a estar en la práctica, van a estar en ministerios, en empresas, en oficinas de ingeniería. No se puede ahorrar un centavo durante el estudio para después ir a gastar millones durante la construcción, ¿no es verdad? Y el daño que se ocasiona. Imagínense, hemos tenido los alquileños totalmente racionalizados de agua durante 2, casi 3 años, porque tenían pocitos y costaba un montón de plata, porque hay que usar energía, ¿no? Para bombear aguas subterráneas. Y ahorita están con gasto cero en energía, porque están recibiendo agua de la presa. O sea, se ha optimizado incluso los costos de operación y mantenimiento de la empresa municipal responsable del agua potable en la ciudad de Aiguil, ¿ya? Ok, sigamos. Túneles, tercer grupo grande. Disculpa una preguntita. En base a lo que dice del estudio, ¿no? Que no hay que escatimizar gastos. Esto de que es un problema ya nacional, el puente Vanegas, ¿no? Lo que ha tenido una separación en sus juntas de dilatación ya casi más a 10 centímetros. ¿Cree usted que se debe a un mal estudio geotécnico? ¿O solamente es un mal cálculo estructural? Mire, no he escuchado, pero yo podría decir que es un conjunto de elementos. No se puede echar la culpa a uno solo. Usted me dice que el puente Vanegas sobre el Río Grande, ¿no? Sí, ingeniero, exactamente. ¿Cuál de esos? ¿El puentecito que hicieron los coreanos? Sí, el puente más grande de Bolivia, el puente Vanegas. Los coreanos, ya, el que va Sí, paralelo al puente en línea férrea, usted cerca al Pailón. Sí, más o menos, sí. Ya, y mire, es muy probable, primero, yo exigí esa vez, más o menos estoy hablando de hace 10 años, 8 años, hablando con ABC, de que se instrumenten esos pilotes, esos apoyos, ¿no es verdad? Porque no sabemos qué ha pasado. Y si usted no tiene instrumentación, poco para poder decir. Pero si ya estamos en 10 centímetros que se han abierto, ahí definitivamente hemos tenido deformaciones que van mucho más allá de lo que estaba en el modelito de cálculo, ¿no? Y eso sí nos puede inducir a pensar, aquí hay que hacer una buena ingeniería forense, se llama, ¿ya? Es toda una especialidad también que ustedes en su vida profesional seguro van a tener que toparse. Y yo diría, algunos de ustedes tendría que estudiar ingeniería forense, que es esa habilidad que vamos desarrollando de poder reconstruir hechos que se presentan en obras, ¿no? Para encontrar su origen, ¿ya? O sea, usted va a la inversa, parte de una situación actual, en este caso tienen deformación o distanciamientos, aperturas más a 10 centímetros, me dice usted, ¿no? Entonces, tenemos que ir para atrás para ver qué ha pasado. De hecho, una cosa para mí está clara. 10 centímetros directamente, no sé cuál es la estructura, cómo está la forma de la estructura, que si la diferencia de temperatura, que es alta en esta zona, evidentemente, o aunque también casi en todo el país, ¿no? Aquí en Cochabamba también tenemos que usar un delta T de 20, 25 grados para hacer unos calculitos, ¿eh? No se olvide. Y si tenemos una obra hiperestática, sí o sí usted tiene que tomar en cuenta esas dilataciones, esas deformaciones
que me inducen automáticamente esfuerzos internos que no estaban previstos en los calculitos estáticos normales, ¿no? Es un caso importante de estudio en una obra, sobre todo de hiperestática, lo que ocurre debido a la variación de temperatura, porque una obra respira, si quiere usted, definitivamente, ¿no? Se encoge cuando hace frío, se dilata cuando hace calor, ¿no es verdad? Y todos estos cambios generan esfuerzos internos, y ahí empiezan a haber problemas, ¿no es verdad? Puede haber problemas y se me genera mucho esfuerzo de tracción, por ejemplo, en hormigón. Pucha, voy a tener algo de problema y no he puesto la armadura necesaria allá donde se están presentando estos esfuerzos de tracción. Se me va a fisurar entonces el hormigón rápidamente, ¿no? O sea, cambia el comportamiento, cambia totalmente los módulos de el EI, sobre todo el E, porque nosotros tomamos alegremente el E como si fuera constante, ¿no? El módulo de deformación o el módulo de elasticidad, el E. Pero ese es bien complicado en hormigones, o sea, tenemos un montón de hipótesis también en los modelitos que usamos en el hormigón. Pero volviendo a su puente, es muy probable que sí, evidentemente, tengamos asentamientos que van más allá de lo que podríamos aceptar en los apoyos. O sea, una hipótesis válida que hay que investigar ahora, en ese caso del puente Vanegas, es estudiar muy bien qué ha pasado con las deformaciones debido a la grado de rigidez que tiene el terreno allá hasta donde llegan los pilotes. Pues todo está pilotado, ¿no? Eso sí he podido ver. Pasaba yo con frecuencia en ese entonces por esta zona de ir a San Javier y a San Ramón y podía ver que el avance de la construcción. Después hacer una construcción muy linda, ¿no? Con tecnología moderna y qué sé yo, ¿ya? Pero ingeniería forense vamos a tener que hacer. Y la hipótesis que usted hace es muy probable que haya sido la fundación, los terrenos abajo, ¿sí? Que han hecho que se tenga una deformación muy grande. O sea, hay que ponernos más ya gente a trabajar para saber qué se va a hacer para evitar que se siga deformando, se siga asentando, siga abriéndose, si quiere usted, esta junta, ¿no? De hecho, vamos a tener que hacer así. Pero continuemos entonces con esta introducción, ¿ya? ¿De acuerdo? Si necesita algo más, avíseme, no sé quién estaba hablando, quién es el puentero que quiere saber del puente Venegas. ¿Qué se llama? Luis Cáceres. ¿Va? Luis Cáceres. Luis Cáceres, Inge. Luis Cáceres. Me alegra. Podemos trabajar un poquito más en esto. A ver, trataré de conseguir algo de información. Miren, ni sabía que había algún problemita de que hay una apertura muy grande ahí en el puente Venegas. Es un puente largo, pues, un puente, pucha, costó mucho hacerlo, un puente, una linda ingeniería se usó. Vamos a hacer más seguimiento de ese puente Vanegas, Luis, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Y usted también muévase, si tiene amigos, colegas, parientes, que nos puedan proporcionar algo de información, bienvenida sea, ¿ya? Ok, ese es el túnel Incahuasi, que está en la carretera Jaime Mendoza, al sur de Chuquisaca. No, Jaime Mendoza, la idea es de que, no les voy a poner planito acá, pero les cuento, está uniendo occidente y oriente por la parte un poco sur de Bolivia, porque sale por más o menos Oruro, Dayagua, Tetitín, se va a Ravelo, Sucre, de ahí baja hacia el sur, ya en Chuquisaca, va por Tarabuco, Padilla, Monteagudo, Muyupampa y Pati, que está sobre el camino principal de Santa Cruz, Villamontes y Acuiva. Ahí este túnel, 1,2 kilómetros, cambiaron el diseño, toda una historia. Cuando estemos en túneles vamos a hablar un poquito más del túnel Incahuasi. Está medio construido, faltan 200 metros de los 1200 que faltan, ¿no? Bueno, y una sección un poco sui generis porque vino una empresa española, nos cambió totalmente la sección, aumentó una franja de 2 metros más, pues la sección boliviana, ya vamos a estudiar después, no tiene eso que no es necesario porque hay poco tráfico también aquí. Bueno, aquí este es el portal de lado cruceño, el lado de Ipati, ¿no? Entonces, túnel, bien importante. Este túnel sigue ahorita parado ya hace más de 2 años. Aquí está la manga, donde se mete todo el aire necesario para ventilar y sacar los aires viciados dentro del túnel. Es
perforación y voladura se generan muchos gases, muchos polvos. Hay maquinaria que también genera monóxido de carbono y otros gases que tienen que ser retirados lo antes posible del túnel, ¿verdad? Es toda una historia ver la parte constructiva de ese tipo de obras. Y aquí les quiero mostrar el portal bonito, es el portal norte del túnel San Rafael, en el camino La Paz-Caranavi, es el camino que va hacia el norte, ¿de acuerdo? Tiene una longitud de 1.374 metros en total, fue construido en los años 90 del siglo pasado, se inauguró, si no me equivoco, el año 95 o 96, 1995-96. Bueno, fíjense todo lo que significa trabajo grande de excavación, este tipo de excavaciones en túneles tiene que estar muy bien protegido. Aquí miren, fíjense los anclajes, las cabezas de los anclajes. Una obra muy bonita, el que alguna vez ha ido hacia el norte del departamento de La Paz ha pasado por este túnel, sin lugar a dudas, y alguna vez vale la pena parar un rato y ver qué se ha hecho, cómo se ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, este túnel ya está con 25 años de servicio. Ningún problema, todo muy bien. Y es otro ejemplo de lo que se ha hecho. El diseño fue de una empresa alemana, la Mayer. Los contratistas eran brasileños, lamentablemente, Andrade Gutiérrez, que en el país somos abolivianos, antipatria. Dejamos que la gente de afuera venga a hacer las cosas. Aquí el constructor de este túnel en Incahuasi fue contratado a una empresa italiana llamada Carpelori, que yo estoy seguro que venían de Sicilia, porque eran más mafiosos, más chuecos. Se gastaron todo el presupuesto, se dejó que se gaste todo el presupuesto y la obra está inconclusa. Falta todavía 200 metros, falta todavía con toda su plataforma, todas las aceras y toda la infraestructura necesaria, mecánica, eléctrica, iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Otras obras importantes, la cuarta, son excavaciones superficiales. Y tenemos que estudiar también nosotros acá. Y aquí un ejemplo, les doy un ejemplo, ya ha pasado tanto el tiempo que, y es verdad, desde abril que no voy al proyecto, que no voy a Ibirizu, esa foto fue tomada en enero de 2020, y toda una excavación acá, y que fue muy compleja hacer esta excavación, tuvieron que usarse pilotes y anclarlo, etcétera, etcétera, para tener el portal y la excavación del túnel de aducción de la central hidroeléctrica, ¿no es verdad? Aquí tenemos mucho trabajo que hacer también en este tipo de obras, y carreteras, caminos, como en este Deep Stop, en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en el kilómetro 108, ¿no es verdad? Aquí, bueno, esta obra se la hizo a fines de la década de los 60 del siglo pasado, o sea, ya estamos hablando de más de 50 años, y aquí hemos tenido permanentes problemas por la inestabilidad de las laderas, porque aquí el estrato de las formaciones rocosas coinciden con la superficie del terreno, ¿no es verdad? Hay otro talud complicado también, el kilómetro 330, carretera Cochabamba-Santa Cruz, que está siendo trabajado ahora, se está trabajando por excavaciones de ese tipo de portales. Ven ustedes que no solamente es excavación solamente tenemos en las carreteras y sobre todo a lo largo de cierto tramo de la carretera, como acá, ¿no es verdad? Después siempre hay combinación, ¿no? En este caso nuevamente el portal del túnel La Mamora, Tarija-Bermejo, se está comportando muy bien, ¿ah? Y eso también ya tiene desde la década de los 90, principios de este siglo. Centrales hidroeléctricas, sin duda ahí es donde más trabajo de geotecnia tenemos. Aquí les muestro simplemente es lo que llamamos el embalse de compensación aguas claras, que es para regular las aguas, para desacoplar el funcionamiento de la central hidroeléctrica de Santa Isabel, que es vieja, hace principios del 80 fue puesta en funcionamiento, hace más de 40 años, ¿no? Para desacoplar el funcionamiento de esta central con la próxima que está abajo, que es la presa la central hidroeléctrica de San José. Aquí tengo el río Santa Isabel, aquí tengo el río Málague, y necesitábamos aquí un volumen determinado que permita un funcionamiento totalmente separado de las dos plantas, ¿no? La planta vieja, la planta nueva, y aquí se introducen aguas que son tomadas aguas arriba de Santa Isabel, hay toda una toma grande y estas aguas vienen acá y aquí son reguladas, y lo mismo tengo aquí aguas arriba del río aquí
Málaga, que son trasladadas acá para su regulación. Y aquí ustedes ven una obra, ¿no? Ese es el desarenador de esas aguas. Tenía que ser una obra muy grande porque necesitamos aquí aguas limitando la cantidad de sedimentos en suspensión, sobre todo que no sea más grande de 1.2 milímetros, o sea, se necesitaba sobre todo en época de lluvias, un separador de los sedimentos muy grande. Ese es el sedimento. Son obras grandes, ¿eh? Eso, bueno, no tengo aquí la escala, pero si no me equivoco, mi memoria no me falla, aquí deben estar unos 100 metros. Obra grande, ¿no? Y aquí fíjense todas las excavaciones que hemos tenido que hacer. Y hemos tenido que estudiar seriamente, ¿no es verdad? Para poder hacer estas excavaciones que tienen que tener un coeficiente de seguridad, pues, que nos permita garantizar el buen funcionamiento de la obra durante toda su vida útil, si quieren ustedes, ¿no? Bueno, la subestación, la tubería forzada. O sea, aquí se ha aplicado mucho en el caso de esta central. Bueno, es Santa Isabel y esta ya es una obra para San José, ¿no es verdad? O ingeniería sanitaria. También tenemos que trabajar, o sea, no es nomás decir voy a hacer una planta, ¿no es verdad? Hay que colocar la planta en el terreno y para eso hay que crear las condiciones. Es la plataforma que se creó para la planta Joven Rancho, el proyecto Miscuni, que todavía no la estamos operando, ¿eh? Es una planta con una capacidad grande, tiene 1 metro cúbico por segundo de capacidad la planta que está aquí. Y aquí fue necesario introducir una serie de anclajes activos. Ven, estamos construyendo aquí los anclajes activos. Aquí con toda esta viga grande, que es en sí una pared más que una viga, de apoyo, ¿no? Que me va a permitir distribuir bien las fuerzas que se introducen aquí en esos anclajes activos. Eso es nuevamente una excavación muy grande y hay que estudiarla. Y aquí nuevamente, este fue un cambio al diseño original, porque no se preveyó, no se hizo suficiente estudio en esta parte como para tener esos parámetros que me digan si necesito o no estas fuerzas adicionales para garantizar la estabilidad de toda esta ladera, toda esta excavación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también tenemos ejemplos. Bien, ustedes ven entonces que tenemos la aplicación de todo lo que vamos a hablar en esta clase es amplia, es grande, y vamos a estar siempre involucrados en el campo en el que estemos de la gran ingeniería, de la ingeniería civil. Siempre vamos a tener que aplicar estos conocimientos, ¿ya? O sea que no es entonces esta materia una materia de relleno para los ingenieros generalistas sobre todo, sino es útil para todas las especialidades. Para los viales, sin duda, los viales tienen que hacer bien su trabajo de geométrico de una carretera, ¿no es verdad? Y tienen que tomar en cuenta, naturalmente, las condiciones geológicas, geotécnicas, por las cuales quieren atravesar o quieren implantar, quieren colocar la plataforma que están estudiando, ¿no es verdad? O sea, necesariamente tienen que entrar a revisar muy bien la parte de estabilidad de taludes, el diseño mismo de esos taludes, ver de que esos, optimizar al máximo, ¿no? Porque nuestra función finalmente como ingenieros, no se olviden, es hacer siempre diseños técnico-económicos óptimos. Hay que conjuncionar entonces todo. Y la única forma de llegar a ese tipo de obras que sean o se acerquen a ser la solución óptima desde el punto de vista económico y técnico es conocer el terreno, ¿no es verdad? Bien, entonces ustedes han visto en esta media hora, esta hora que estamos conversando, vean la importancia que tiene entonces, que no es lo más importante, todo es importante, oiga, yo no digo que esto es lo que tiene que saber el ingeniero y lo demás, no, esto es relleno, mentira, todo es importante. No debemos poner a un otro nivel ninguno de los campos del conocimiento. La ingeniería civil es muy amplia, tremendamente amplia, ¿no? ¿Verdad que es... de ahí salen, deberíamos tener, como en algunos otros países ya se tienen, ingeniero hidráulico, y es hidráulico, no es el ingeniero, ¿no? Ya no es civil, ni siquiera civil hidráulico, y tiene otro tipo de formación, recibe otro tipo de conocimientos y se desarrollan otro tipo de competencias. Nosotros acá en el país todavía tenemos que
desarrollar nuestras competencias en forma holística, en forma general, integral, como tal, ¿ya? Ok, sigamos entonces adelante y vamos a conversar un poquito sobre los conceptos básicos. He estado pensando seriamente y he decidido que vamos a un poquito reducir la revisión que siempre hacemos de la materia geología general. Ustedes han hecho el segundo, tercer semestre, allá arriba, cuando están pensando en otra cosa, están haciendo otra cosa, ya les dan la materia de geología general, ¿no? Y no ven el link, no ven la vinculación y la importancia de todo esto con la práctica profesional y cómo participa esa geología en la práctica profesional. Yo creo que ahora he decidido, vamos a ganar tiempo en esta primera fase para ir más rápido, para llegar a cosas más interesantes, si quiere usted, de diseño y modelos y tener herramientas y competencias para poder establecer finalmente soluciones técnico-económicas óptimas. Vamos a reducir esta partecita de la revisión de la parte general. Por ejemplo, este semestre no voy a pedirles que estudien los primeros 7, 8 capítulos, que tienen que estudiarlos, es decir, que hagan tareas, que hagan resúmenes de los 7, 8 capítulos del libro Ingeniería para Ingenieros de Freitas, Blay, ¿no? De Freitas es el principal autor de ese libro, es un lecture en la Universidad en Londres, el Imperial College, un libro muy bonito que sí vale la pena que lo revisen. Pero ustedes lo han usado en la clase con el ingeniero Julio Torres, ¿no? El Julio Epifanio Torres. O sea, conocen eso, tienen que repasar un poquito más, ¿ya? Vamos entonces a conversar. Primero, nuestra Tierra. Estamos aquí, todo esto, conceptos básicos, es en sí recordatorio. No se olvide, porque ustedes ya han estudiado ya todo esto, y eso sí me tranquiliza. Y lo principal, cuando vemos, bueno, sabemos que tenemos nuestra Tierra, esa bolita casi esférica, que no es del todo esférica y que va girando alrededor del Sol, ¿no es verdad? Y de acuerdo a toda la cinemática que tenemos, que se va observando desde hace siglos, entonces tenemos un modelito de lo que debería tener la composición de la Tierra, ¿no es verdad? Y evidentemente se ha visto que la Tierra se mueve como se mueve porque tiene que tener, y voy a empezar de adentro hacia afuera, en el centro de la Tierra tiene que haber un núcleo sólido. Y este núcleo tiene que estar formado sobre todo por níquel y hierro. Por eso lo llamamos el NIFE, ¿no es verdad? Porque si no tiene el níquel y hierro acá, la Tierra no se movería como se mueve, para empezar. No tendríamos nosotros el campo electromagnético que tenemos alrededor de la Tierra, ¿no? Los polos norte y sur. Tenemos el polo geográfico, el polo magnético, y aquí tenemos todo un campo electromagnético, ¿no es verdad? Que nos ayuda y es fundamental para nosotros actualmente para definir nuestra posición, ¿no? La brújula básicamente está basada en el hecho de que existe este campo electromagnético que me está dando el norte, y me está dando el norte evidentemente magnético y no geográfico. O sea, siempre vamos a hacer los arreglos, la corrección, porque hay una diferencia, ¿no? Hay una desviación entre el polo magnético y el polo geográfico. Bueno, y después tenemos aquí el núcleo externo, ¿ya? Que esto ya tendría que estar ya en una fase medio sólida. Tenemos los mantos inferior, superior, y finalmente, bueno, aquí tenemos la astenosfera, que no la he pintado muy bien, y la litosfera, ¿verdad? A nosotros nos toca estudiar la litosfera como tal. Y de hecho, me dicen ustedes, bueno, todas las dimensiones que no las necesitamos tener bien en la cabeza, tal vez lo máximo que puedo pedirles es decir, bueno, tengamos en la cabeza más o menos cuál es el radio de nuestra Tierra, ¿no? El radio de nuestra Tierra serían 6.370 kilómetros. Eso sí, orden de magnitudes tenemos que tener, ¿no? Bueno, de todas maneras, así, ¿verdad? Les decía, no les voy a pedir tareas y qué sé yo, para que hagan resúmenes y cuadros sinópticos y conceptuales y qué sé yo, porque ya deben tener, pero sí la lectura, hasta aclaremos lo que
rectifico lo que dije hace un momento. Si no, no vamos a ir en detalle estudiando esta parte de la geología descriptiva, sí les voy a tener que pedir que lean los primeros capítulos del libro de Blade y de Freitas, ¿no? Blade y de Freitas, ingeniería para ingenieros, geología para ingenieros. Tenemos una versión un poquito no de buena calidad en castellano, pero igual se las vamos a distribuir. Entonces, la primera obra, no sé si Micaela está en la clase. Estoy anotando aquí para distribuir nomás ya esta información, pero no creo que todos tengan el libro en PDF, ¿no? O lo tienen en papel. Geología para ingenieros. Les vamos a mandar ya nomás ya esto, les vamos a empezar a distribuir alguna información como tal. Pero toda esta estructura que tenemos acá, ¿ya? Se la confirma indirectamente, a pesar de que al final toda esa composición, distancias y todo, ha permitido calcular una densidad promedio general de la Tierra. ¿Y de dónde? De las observaciones que tenemos de su movimiento alrededor del Sol y además el movimiento que tenemos sobre su propio eje, ¿no? Giramos aproximadamente 24 un día, 24 horas, hacemos un giro total alrededor del eje mismo de la Tierra, ¿no? Y sobre todo esto lo vemos a través de la propagación de ondas de compresión, ondas en general, bueno, de longitudinales de compresión y transversales que se tiene aquí, cómo se propaga estas ondas, ondas que generan cuando se libera cierta energía, que sí nos permite medir, evidentemente, la llegada de estas, ¿no? O sea, sabemos, estamos haciendo mediciones en diferentes puntos de la Tierra y conocemos el momento en que se libera esa energía y vamos viendo cuándo llega al punto de registro que tenemos acá, ¿no es verdad? Y todas esas mediciones que tenemos de propagación de ondas de compresión y de tracción nos permite, evidentemente, corroborar y justificar la estructura que tiene la Tierra como tal, ¿no es verdad? De ahí viene, o sea, hacemos una mención indirecta, porque Julio Verne fue el único literato con una imaginación extraordinaria que hizo su viaje al interior de la Tierra, ¿no es verdad? Después nosotros no hemos hecho eso. Si no me equivoco, ahora tenemos apenas estudiado con muestras y todo, con perforaciones, no debe ser más de 12 kilómetros de perforaciones reales que se han hecho y que se han sacado muestras. O sea, estamos en la parte superior de la litosfera como tal. Y aquí es importante ver, porque tenemos una cierta zona de sombras que llamamos, ¿ya? Donde no nos llegan las ondas de corte. Y no nos llegan las ondas de corte porque evidentemente los fluidos sabemos, eso no tienen resistencia al corte, es cero, ¿verdad? Está en fluido. Y conocemos ahora la gradiente de temperatura que tenemos desde la superficie hasta el centro de la Tierra, ¿no? Para efectos de cálculos ingenieriles nosotros sabemos que tenemos aproximadamente una gradiente de temperatura yendo hacia el centro de la Tierra, si quieren ustedes, de 3 grados cada 100 metros. O sea, imagínense los problemas que tienen las minas profundas en Sudáfrica, sobre todo en Sudáfrica, ¿no? Es muy grande, en Australia también, para poder trabajar ahí abajo, ¿no? Es una temperatura natural. Bien, esta es la composición de nuestra Tierra, más o menos. A nosotros nos interesa estudiar, evidentemente, solamente la parte externa, que es la corteza terrestre, ¿no? Y a eso nos vamos a dedicar. Pero veamos un poquito en más detalle lo que tenemos entonces, como tal. Y aquí sí ya tenemos algunas distancias, que yo no las tengo bien en la cabeza, excepto esta, ¿no? Mire, aquí dicen 6.378. Yo he hablado hace un momento, y está grabado,
les he dicho 6.370, si no me equivoco. O sea, estoy equivocado, 8 kilómetros. Y que si vemos publicaciones, siempre hay cierta, como son numeritos que calculados a partir de ciertas hipótesis, siempre hay alguna diferencia, ¿no es verdad? Porque aquí hemos definido exactamente la elipsoide ideal perfecta y qué sé yo. Pero esos son los datos que vale la pena entonces, sí, al leer esto, conocerlos un poco, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestra capa, ¿ya? La capa de la litosfera, que está compuesta evidentemente por placas. De eso vamos a hablar mucho más enseguida. El día de hoy, esta mañana vamos a hablar mucho de las placas, de la adherida de las placas. Fue un descubrimiento, diría yo, en base a modelitos de gente estudiosa que nos ha ayudado ahora a explicarnos muchas cosas, ¿ya? Ok, y tenemos además, por debajo, de acuerdo a donde estamos, tenemos una especie de raíz, una especie de compensación de alturas isostáquicas. O sea, la litosfera, la parte que vemos nosotros con nuestros ojos ahorita, aquí alrededor, y de acuerdo a la posición de su ventana, no sé si usted puede ver el tunario, va a poder ver esa litosfera, ¿verdad? O San Pedro. Yo ahorita desde mi punto, desde donde estoy en mi escritorio, no veo nada de esto, ¿no? Muchos de ustedes seguro van a poder ver, ¿no es verdad? Bien, y toda esta litosfera es lo que sí vamos a estudiar como tal, ¿no? Y tenemos entonces aquí, debajo de los continentes que tenemos como tal, tenemos aquí la corteza, de hecho, los continentes de 25 a 50 kilómetros. Es lo que podemos deducir como la geofísica, o sea, es principios básicos, la propagación de las ondas de compresión, nos dan mucha información interpretándolas correctamente, ¿ya? Y por debajo de las cordilleras puede ser de 60 a 70, ¿no? Es lo que llamamos la isostaquia, que tiene que haber equilibrio, ¿no es verdad? O sea que la corteza está más o menos flotando y evidentemente van flotando sobre la astenosfera, ¿eh? Lo que llamamos el manto superficial, que no resiste tampoco fuerzas de corte, ¿no es verdad? Para llegar a esa transición. Bien, el terreno que está formado, que nos forma la corteza continentes, la corteza terrestre propiamente dicha, la llamamos CIA, porque hay una preponderancia de silicios y aluminios presentes acá y tienen una densidad aproximada de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Y aquí yo les voy a tener que pedir un favorcito. Van a ser bien cuidadosos en aplicar lo que les ha enseñado la física, ¿ya? No confundamos nunca densidad con pesos unitario. Uy, eso es un pecado capital. Bueno, yo lo llamo pecado cardenal. El gran pecado sería el pecado papal, ¿no? El más grande de todos. El segundo nivel de pecado sería el cardenal. No confundan, he visto en alguna materia que tienen docentes que confunden con el peso alegremente, no se da cuenta de qué está hablando, ¿verdad? No se da cuenta y confunde. Eviten eso, ¿ya? Estamos hablando aquí de densidad entonces, 2,7. En cambio, la corteza que está bajo los mares, bajo los océanos como tal, tiene una otra composición química genérica. Hay más silicio y magnesio. Y por eso la llamamos cima. Y además que es más pesada. Tiene una densidad mayor, hay mayor materia por unidad de volumen. En el caso de los océanos, estamos con 2,8 gramos centímetro cúbico. Gramos cc, ¿ya? Y aquí entonces vemos en el fondo de esa corteza, evidentemente, claramente hay vamos de la litosfera a la astenosfera, y hay un propagación. Sabemos, y ese es un principio que lo vamos a hablar ampliamente nosotros en investigaciones para la ingeniería, de que la velocidad de propagación depende evidentemente del tipo de la densidad
del material en el cual se está moviendo como tal, ¿no es verdad? Y esto lo vamos a correlacionar después con el grado de fracturamiento del macizo rocoso, etcétera, etcétera, para poder sacar conclusiones válidas cuando hagamos ensayos geofísicos, ¿no? Sobre todo de reflexión y de refracción en el terreno, ¿ya? Tenemos después manto, ¿ya? La temperatura ya del manto ya va creciendo, es el gas 2000. Bueno, eso no voy a repetir mucho porque ustedes lo tienen acá escrito. Aquí esta vez sí me he dado el lujo de escribir en forma más como texto, pero a veces lleva mucho más tiempo poder hacer eso. Pero bueno, aquí ya está hecho esto, entonces lo tienen acá, ¿no es verdad? O sea, tenemos todos los mantos acá, ¿no? El manto superior, o sea, aquí tenemos el manto somero, shallow mantle, después tenemos la transición, hay una transición de fuerza, el lower mantle, ¿no es verdad? Hasta ahí podemos ir y tenemos aquí claramente ese material viscoso con temperaturas que ya van a los 2000 grados, ¿no? Por ahí debo tener otra figurita donde muestro el gradiente de temperaturas que va hacia el centro de la Tierra como tal, ¿eh? En el manto superior tenemos unos 650 kilómetros de espesor, donde ocurren muchas actividades sísmicas, para entrar después al núcleo externo, que ya está derretido, ¿no? Es sólido, y digo es fluido, está fundido como tal, ¿no es verdad? En estado líquido, y aquí no hay ninguna transmisión de ondas de corte. Es cero, porque ese se comporta como un fluido, evidentemente, ¿no? Y finalmente, bueno, el núcleo interno es muy denso, que está compuesto, evidentemente, por hierro y níquel, decimos, ¿no? Bueno, y esta es la composición. Ojo, hay que, como ingenieros, tenemos que estar conscientes que este es un modelo. Y aquí introducimos un poquito el concepto de modelo, que lo usamos mucho después en la ingeniería, ¿no es verdad? Que es una abstracción que hacemos, usando las matemáticas sobre todo, de una realidad determinada, porque nadie ha podido ver estas distancias que tenemos aquí, estos espesores, digamos, ¿no? Estos espesores nadie los ha visto. Que diga yo que el manto inferior vaya de los 2.700 a los 650 kilómetros, ¿no es verdad? Está eso en kilómetro, o sea, 2.050 kilómetros aquí de ancho. Se deduce cabalmente a través de las mediciones de la propagación de las ondas de compresión longitudinal y las ondas de corte. Y así también el ancho, por ejemplo, de toda esta esfera concéntrica, que significa el manto externo de la Tierra, ¿de acuerdo? O sea, esas figuras que tenemos, esos numeritos acá, son evidentemente producto de interpretaciones, no son mediciones directas, que sería imposible, ¿no? O sea, por eso hablamos acá de un modelo. Es el modelo, así nos estamos imaginando el día de hoy, el siglo XXI, la composición de la Tierra en su interior, ¿ya? Otras zonificaciones que son importantes para nosotros entonces, ¿no? Según las propiedades físicas, porque si ven al anterior cuadrito son las gruesas donde estamos viendo lo grande hasta el centro de la Tierra. Pero ahora veamos lo que nos interesa a nosotros más tarde, que mucho más arribita, esa cortecita. Yo creo que hay que imaginarse la Tierra como un huevo, si quieren ustedes, ¿ya? La cascarita es esa litósfera, que es bien delgadito, ¿no es verdad? El huevo ustedes conocen, lo comen día por medio y los rompen cada vez que van a comprar. Y tenemos después su clara y su yema, ¿no es verdad? Bueno, la yema que sea pues el sólido, que sea el núcleo, ¿no? Que sea el hierro níquel. Y después tenemos entre la cascarita y la yema, la clara esa, que me va a corresponder al manto propiamente dicho y además al núcleo en estado líquido, como tal, ¿ya? Pero esta divisioncita aquí sí es importante para nosotros, ¿ya? Pues la litósfera es siempre material sólido y con bajas temperaturas y grosso modo decimos que puede tener hasta 100 kilómetros de
de espesor. Ojo, pero estamos hablando, fíjense ustedes, la cascarita de verdad, porque acabamos de decir que tenemos un radio de 6.378. ¿No? Yo les dije inicialmente 70 nomás, bueno, más o menos 8 si quieren ustedes, ¿no? Pero es el orden de magnitudes. Es el orden de magnitudes que tenemos que tener claramente en nuestra cabeza, como tal, ¿ya? Y después tenemos esa segunda capa, que es plástica, no muy a altas temperaturas, que se llama astenosfera, ¿ya? La astenosfera, calientes, rocas viscosas. De aquí viene, pues, y sale la magma después, ¿no? Enseguida vamos a hablar sobre las rocas, seguramente. No sé si nos da el día de hoy, porque eso hablamos en el capítulo 2, la unidad 2, pero de aquí tiene que salir entonces nuestra astenosfera, y se le ha dado aproximadamente un espesor de 200, se estima que tendría 250 kilómetros. Bueno, aquí he puesto 200 y aquí en mi figurita tengo 250, ¿no? O sea que es, bueno, estimación. A decir verdad, las dos son válidas, pero tal vez sería mejor que aquí, cambiemos, ¿no? Que aquí, ya que para que la figurita coincida, ¿por qué no cambiamos aquí a 250? Porque aquí tengo 100, 350 más o menos la astenosfera, ¿de acuerdo? Comportamiento plástico, aproximadamente 200 kilómetros de espesor. Que esté así mejor. ¿Ya? Pues viene la mesósfera, bueno, se presentaré esto en grande. Viene la mesósfera, la roca es más resistente debido a la presión de confinamiento. Y aquí ya juega un rol, aquí ya juega un rol bien importante el confinamiento, evidentemente, ¿no? Que esto es resistencia debido, es una explicación, tengo que ponerla así. Al leer con ustedes puedo corregir. No sé si esto está en inglés o está... no, está en castellano. Y que a veces uso inglés, a veces castellano, y entonces ya no puedo colocar los acentos. ¿Ya? O sea, esta partecita sí es la que nos está interesando. Aquí nuevamente hablamos del core, o sea, el núcleo, el mantle, el crust. O sea, grosso modo aquí, fíjense ustedes, estamos diferenciando simplemente tres grandes estructuras concéntricas, ¿no? Y lo que sí nos interesa es estudiar en más detalle, entonces, la litosfera y en cierta medida también la astenosfera para la interpretación de las ondas de terremotos, de sismos, etcétera, etcétera, ¿ya? Ok, esa es nuestra estructurita. Y vamos a estudiar entonces todo lo que ocurre aquí arriba en esta crust, ¿no? En la superficie esta que pertenece a la litosfera, ¿no? En la costra que tenemos de la Tierra. Y esto lo vamos a ver muy bien. No sé por qué no se ve tan bien esto. A ver, déjenme ver la parte de abajo. Que esta figurita está muy grande. La haremos un poquito más chiquitita para poder ver hasta el fin, ¿no? La podemos hacer un poco más chica, ¿de acuerdo? Ya, yo creo que así está mejor, ¿no? Porque vemos hasta el final. Aquí está el depth, en kilómetros, velocity, 4.000, 5.000, 8.000. INECOR. Fíjense ahorita que estoy viendo con más calma esta figurita, que sí me da mucha información, pero me preocupa algo, que aquí llegamos a 8.000, no, 6.000, ¿no? Sí, no, está muy bien, 6.000, y al final hemos dicho que el centro de la Tierra, el centro de la Tierra, según la información que está en las anteriores láminas, eso les voy a preguntar seguro, porque orden de valores tiene que estar bien clarito en la cabeza del ingeniero, ¿no? 6.378, dice aquí en los papeles. ¿Ya? En el Blade de Freitas van a encontrar 6.370. No importa. Lo importante es que veamos cómo varía la velocidad de propagación en kilómetros segundo y la densidad de material. Que lo deducimos, eso ya no vamos a avanzar más porque es, bueno, aplicando la teoría de la elasticidad podemos encontrar las fórmulas que relacionan sobre todo la velocidad de corte, la velocidad de propagación de las ondas de cortes transversales y las relacionamos directamente con
con módulo de corte, o sea, de formación de la roca, incluyendo su densidad, ¿ya? Y vamos a tener aquí que en el upper mantle, o sea, en la parte superior, ¿no? Que aquí están unos 80 kilómetros, ¿no? Tenemos